Buen día, mi nombre es César Aponte, cursante del 10º semestre de Derecho de la Universidad Santa María, y les voy a hablar sobre el interdicto de obra nueva y el interdicto de obra vieja. Con respecto al interdicto de obra nueva, la ley, en su artículo 785 del Código Civil, nos establece que la persona, quien tenga razones para temer que una obra nueva, sea en su propio suelo o sea en suelo ajeno, cause un perjuicio a un inmueble, a un derecho real o a otro objeto poseído por él, puede denunciar ante el juez de la obra nueva, con tal que ésta no esté terminada y de que no haya transcurrido un año desde su principio. El juez, previo conocimiento sumario del hecho y sin audiencia de la otra parte, puede prohibir la continuación de la nueva obra o permitirla, ordenando las precauciones oportunas. En los supuestos de procedencia, tenemos que para que pueda proceder el interdicto, es necesario que exista una obra nueva emprendida por otro, sea en su propio suelo o sea en suelo ajeno. Para que pueda hablarse de una obra nueva, se requiere que se trate del resultado de una actividad humana. Si la obra ya existía, entonces no nos referimos a este interdicto, sino que el interdicto que procede es el interdicto de daño temido o de una obra vieja. Es necesario que la obra sea ejecutada en el suelo, lo que comprende las obras ejecutadas en cosas que a su vez estén incorporadas al suelo, y es irrelevante que el suelo en cuestión pertenezca al ejecutor de la obra o a un tercero. El actor debe tener la razón para temer que la obra cause un perjuicio a un inmueble o a un derecho real o a otro objeto. Ese temor debe ser fundado, puesto que la ley concede el derecho a quien tenga la razón de temer. La determinación de si el temor es fundado o no es una cuestión de hecho que determinará y corresponderá apreciar al juez. El temor debe ser causado por el peligro que representa la continuación de la obra nueva, y el objeto amenazado puede ser un inmueble, un derecho real u otro objeto. Esta última expresión incluye a los muebles. Y es necesario también que la obra no esté concluida, ya que la finalidad que puede perseguir el actor al intentar el interdicto es que se paralice la construcción o que se tomen ciertas precauciones en caso contrario. La legítima activa nos muestra que hay una jurisprudencia que considera que el interdicto puede ser intentado no solo por el poseedor propiamente dicho, sino también por el detenedor. Y en la legítima pasiva nos establece que la doctrina o el pensar de los estudiosos es que si este interdicto es personal o es real. Si se admite que es personal, sus efectos solo podrían hacerse valer frente al ejecutor de la obra o sus sucesores a título universal. Caso contrario, también puede hacerse valer contra cualquier causaviente del ejecutor de la obra, aun cuando lo sea a título particular. En caso de los condominios, la doctrina suele decir que si el peligro proviene de que no se hayan ejecutado las obras de conservación de la cosa común, ningún comunero tiene la acción contra otro, porque si el peligro está determinado por la actividad de otros comuneros, la acción procederá contra estos. El efecto que tiene esto es que el querellante hará la denuncia ante el juez competente y expresará el perjuicio que teme y las circunstancias del hecho pertinente al caso, y presentará junto con sus querellas el título que invoca para solicitar la protección posesoria. Seguidamente, el juez, en el menor tiempo posible, examinará cuidadosamente si se han allanado dichos extremos. Se trasladará al lugar indicado en la querella
y asistido por un profesional experto, resultará de una audiencia de la otra parte sobre la prohibición de continuar de la obra nueva o permitirla. Si el juez resuelve permitir la continuación de la obra, se oirá apelación al querellante en ambos efectos. En cambio, si el juez prohibiere la continuación de la obra nueva, la prohibición, que puede ser total o parcial, se dictarán las medidas que considere necesario para hacer efectiva esa decisión. Inconforme al artículo 785 del Código Civil, se exigirá al querellante la suspensión de la obra y lo que le pueda producir que resulten demostrados en el procedimiento ordinario a que se refiere el artículo 766 del Código de Procedimiento Civil. Las obras que se realicen, no obstante la prohibición judicial, serán destruidas por cuenta del dueño y los respectivos pagos serán abonados por este. La resolución por la cual el juez prohíba la continuación de la obra puede ser apelada por el querellado, pero dicha apelación no suspende la prohibición mientras decida el superior, puesto que la misma solo se oirá en un solo efecto. También decimos que en lo sucesivo, todas las reclamaciones entre las partes se ventilarán fuera del procedimiento interdictal, en el procedimiento ordinario, y en el entendido de que la demanda deberá proponerse dentro del año siguiente a la terminación de la obra nueva, o dentro del año siguiente al decreto que hubiera ordenado la suspensión total o parcial de la obra. Caso contrario, consumada la caducidad, que dará exigidas las garantías constitutivas en el interdicto. Con respecto al interdicto del daño temido o de la obra vieja, la ley dispone que quien tuviere motivo para racionar en el interdicto del daño temido o de obra vieja, consagrado en la ley, que nos establece que la persona, quien tuviera un motivo racional para temer que un edificio, un árbol o cualquier otro objeto amenace con daño próximo a un predio u otro objeto poseído por él, tendrá el derecho de denunciar al juez y de obtener, según las circunstancias, que se tomen las medidas procedentes para evitar el peligro y que se estime al interesado la obligación de dar la caución para los daños posibles. En los supuestos de procedencia tenemos que es necesario que exista un temor racional y que en un edificio, un árbol u otro objeto amenace con causar un daño próximo. El temor debe ser racional, o sea, este debe ser fundado, lo que en último término es una cuestión de hecho y que le toca resolver al juez. También decimos que este temor debe obedecer a un daño próximo que un edificio, un árbol u otro objeto pueda causar. Las fuentes del daño temido y razonado pueden ser cualquier cosa capaz de producirlo, sin que sea necesario que se trate de una obra propiamente dicha. O sea, es el resultado de la actividad humana. Es un objeto que crea una amenaza y que debe existir ya. El daño temido debe ser consistente en una destrucción o deterioro del objeto y que amenaza a un predio u otro objeto de la expresión que debe ser interpretado en toda su amplitud literal, pero desde luego no incluye a la persona que ya están en sus objetos.
Podemos decir que este interdicto no está sometido a ningún plazo de caducidad y sus efectos, conforme al artículo del Código Procesal Civil vigente, se procederá a los acuerdos según el artículo 713 y el juez resolverá según las circunstancias sobre las medidas conducentes a evitar el peligro o intimará al querellado a constituir garantías suficientes para responder los daños posibles, de acuerdo a lo pedido por el querellante. De la resolución que dicte el juez, cualquiera que ella sea, se oirá la apelación a un solo efecto, y en lo sucesivo, toda la reclamación entre las partes se ventilará por el procedimiento ordinario.